Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es la comprobación de cada uno de los componentes de este motor de arranque tipo para que podáis saber qué parte constructiva del componente ha fallado y por tanto el conjunto no es operativo. Hay otras formas de hacer la verificación, pero creo que esta que os voy a enseñar es la más rápida, sencilla y que menos medios necesito. Porque básicamente para comprobar cada uno de los componentes necesito un simple polímetro. Con eso es suficiente. Si os parece, nos vamos al banco de trabajo y nos metemos en manteca. Vamos pues. Bien, vamos a empezar comprobando o verificando mecánicamente el rotor. No hay que empezar por esto, pero yo siempre empiezo por aquí. Para ello lo que voy a hacer es soltar la rueda libre y contaros cositas cuando la tenga suelta. Mirad, para soltar la rueda libre aquí tengo un tope. Este tope está pillado por un aro elástico, por tanto tengo que soltarlo. ¿Cómo se suelta? Hay que bajarlo o con un golpe seco hacia abajo y una vez que lo tengo accesible el aro elástico, soltarlo con una herramienta adecuada. En este caso, como no tengo, os quiero enseñar cómo se puede hacer con el destornillador. Para esto es importante esta cosita azul. No merece la pena estar aguantando esto con la mano mientras con la otra y el pie pillo aquí. No, dejaos de miserias y lo pillamos como toca, ¿vale? Esta, ¿vale? Con que el diámetro me coincida suficiente y le doy un golpe seco. Como en ese taller no tengo martillo, vamos a intentarlo con algo que no es, pero bueno. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis el ciclí y ahora lo vamos a quitar. Con un poco de maña tenemos que abrirlo. Cuidado que no salte mucho. Golpe seco y fuera. Ahí lo tengo. Los termino de sacar por detrás. Aquí tenemos el dichoso ciclo. Lo guardamos que no se pierda, ¿eh? Aquí está el tope. Y ya sacamos la rueda libre. Aquí se ve, ahí se puede ver el estriado. Ahí se ve. Este componente no es necesario desmontarlo porque no tiene normalmente repuesto. Es decir, es cada vez más complicado encontrar repuesto. Si este componente está dañado, todo el rotor va fuera y por tanto todo el motor de arranque va fuera. ¿Qué comprobaciones tenemos que hacer en este caso? Básicamente, ahora que tenemos el motor de arranque, el rotor, perdón, desmontado, vamos a hacer las comprobaciones pertinentes. El rotor. Comprobamos que no hay marcas ni rayaduras en las muñequillas, tienen que estar completamente limpias. Si las hubiera, terminará desgastando el apoyo, los cojinetes, y eso origina que salte. Es decir, el rotor vibra, salta. Cuando el rotor salta ya tenemos el problema montado. ¿Por qué? Porque la escobilla no va a ser capaz de copiar ese salto y va a chisporrotear. Eso origina una pérdida de potencia brutal.
y el motor va a perder una potencia importante. De hecho, la pérdida de potencia puede ser completamente inasumible. El siguiente comprobación es el estriado. El liquidal debe estar bien. No os preocupéis si no tiene grasa, luego hay que echarle. Importante que el tambor no tenga marcas de haber rozado. Y la parte más crítica, comprobación visual del colector de Delga. Este colector está nuevo, apenas ha trabajado. Si estuviera trabajado tendría un surco. En el caso de que esté excesivamente sucio, hay que limpiarlo. Este motor no lo he limpiado porque estaba bastante bien, pero si fuese necesario habría que desengrasarlo. En el caso de que tenga mucha suciedad, hace falta con un destornillador o una hoja de sierra quitar la suciedad que hay entre delga y delga para que no se puentee. Es importante que esta holgura esté completamente libre de suciedad. Con esto ya hemos terminado las comprobaciones mecánicas del rotor y ahora vamos a las comprobaciones eléctricas. Lo pongo en el tornillo, y seguimos hablando. En el caso del rotor, lo que vamos a comprobar es que las delgas están correctamente aisladas tanto del eje como del tambor, y ponemos en modo continuidad, pinchamos en el eje, por ejemplo aquí, y tocamos y efectivamente me da circuito abierto, ahí lo veis, el 1, tanto el eje como el tambor, circuito abierto. El siguiente paso será medir la resistencia de las bobinas del rotor. Para eso lo ponemos en modo ohmio, pinchamos en la parte que no roza con la delga, por ejemplo aquí, y vamos haciendo una ruta que consistiría en pinchar la delga, aquí voy a fijar la delga vecina. En este caso me da 0,3 ohmios, 0,2, sí, está bien. Y al hacer la ruta me tiene que seguir dando el mismo número. Acordaos de pinchar bien y sobre todo no dejando marcas. No podéis pinchar donde roza con la escobilla. 0,2, efectivamente, a ver si pincho bien. 0,2, correcto. Pincho bien. A ver que no se me mueva. A ver si consigo. 0,2. Y así sucesivamente hasta que complete la vuelta entera. Un último aspecto a tener en cuenta a la hora de revisar la rueda libre es el estado de los flancos de los dientes del piñón de engrane. No puede estar excesivamente desgastado o faltar alguna esquirla. Es muy perjudicial si el piñón le falta a uno de sus dientes alguna esquirla, porque eso va a marcar y a arañar la corona, que es un componente bastante más caro de sustituir porque es bastante inaccesible. Hay que quitar el embrague, con eso lo digo todo. Por tanto, aseguraros de que efectivamente no tiene ningún tipo de esquirla rota el diente. No suelen desgastarse porque son de acero endurecido por temple y por tanto son duros superficialmente pero frágiles, y por eso es más probable que salten esquirlas que el que se desgasten los dientes. Vamos a hacer las comprobaciones del estator. Básicamente consiste en medir el correcto aislamiento de la parte accesible eléctricamente hablando de las bobinas, que son
este terminal y la escobilla con respecto a masa, con medir un punto suficiente, ya que están todos comunicados. Si hay una comunicación al pinchar entre masa y cualquiera de los 3 puntos accesibles, va a dar continuidad. Y también vamos a medir la resistencia eléctrica de los caminos. Bueno, pues entonces vamos a ponernos cómodos aquí, que apoye bien. Vamos a abrir un poco para que no me dé problemas. Así. Bien, pinchamos, por ejemplo, una escobilla y tambor. Voy a hacerlo para que se vea con el polímetro. Escobilla y tambor. Efectivamente, como no es de esperar, está aislado. Sin embargo, si mido desde la entrada a cualquiera de las dos salidas, me va a dar un valor óhmico que en este caso es de 0,2 ohmios, es lo correcto. Y sin soltar ese, el otro camino me tiene que dar igual valor. Vamos a pinchar. Efectivamente, 0,2 ohmios. Es decir, este estator está correcto desde un punto de vista eléctrico. Solo quedaría echarle un vistazo por dentro a ver si te encuentras rozaduras o peladuras o signos de calentamiento y por tanto que se le haya ido la protección de la bobina. En este caso parece ser que no hay problema alguno. Quería enseñaros un tipo de rotor que es de imanes permanentes. Si os fijáis, aquí no hay comprobación alguna, pues son simplemente 4 imanes de neodymio y en este caso lo que es la carcasa es una pieza de chapa ferromagnética doblada, no está laminada. ¿Por qué no está laminada? En este caso las corrientes de Focul, dado que son potencias pequeñas, no son altas, por eso se abarata costes no siendo necesario el laminado del estator. Aquí tenéis un rotor de altas revoluciones. Este rotor requiere de reductora, aquí veis el piñón, y lo más interesante es que es un rotor con un colector de Vega axial, no es radial. Este tipo de rotor o este tipo de colector de delgas permite que pueda girar a altas revoluciones sin que se produzca el salto inevitable en el caso de las escobillas que pisan de forma radial. Por tanto, no hay chisporroteo y no hay una pérdida de potencia ni un deterioro prematuro del componente colector de delgas escobillas. Por otro lado, los motores modernos de alta eficiencia tienden a usar este tipo de configuración de rotor de altas revoluciones junto con el estator de imanes permanentes. En definitiva, se consigue una mayor eficiencia a base de dar el mismo par pero a más revoluciones y la misma potencia a más revoluciones y menos par. Bien. Vamos a comprobar el relé. Lo primero que vamos a hacer es comprobar el correcto cierre o contacto trasero. Para ello, accionando con el dedo, presionando fuertemente, tengo que cerrar los contactos y comprobar que se cierra y por tanto la lectura del polímetro es 0. Voy a dejar el polímetro aquí, a ver si consigo dejarlo aquí. No lo consigo dejar aquí y si lo dejo aquí, a ver si lo puedo dejar aquí. Ahí parece que se ve. Bien, pues entonces fuertemente mantengo, a ver si lo consigo con una mano, aquí, y ahora comprobad, mirad la lectura, como al cerrar me va a dar 0. ¿Correcto? Eso quiere decir que el contacto está bien, no hay un falso contacto. Abro, circuito abierto, cierro, circuito cerrado. Abro, circuito abierto, cierro, circuito cerrado. Vale. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar el correcto estado de las bobinas, tanto de accionamiento como de retención. Para comprobar la bobina de accionamiento, ya digo, me pincho por un lado a una parte limpia del tornillo que va hacia la bobina estatórica y el rotor,
y en otro lado pincho el terminal 50, que es el que alimenta al relé. Efectivamente la resistencia es de 0,4 ohmios, lo normal es 0,4, 0,5, 0,6. Esto es correcto. El siguiente paso va a ser comprobar la bobina de retención. Para ello pincho el mismo terminal y pincho una zona limpia de masa, por ejemplo, que no tenga pintura, por ejemplo esta de aquí. Y efectivamente me da aproximadamente el doble, 1,2, 1,3. Básicamente, para que esté correcto debe ser aproximadamente el doble. Bien, con eso efectivamente se puede terminar diciendo que tanto las bobinas de accionamiento como de retención son las correctas en valor óhmico. Bien, para comprobar el conjunto portaescobillas, básicamente hay que verificar que la escobilla, en este caso he dejado dos sin desmontar, pero he dejado esta para que se vea, que la escobilla efectivamente esté deslice fácil y tenga una longitud aceptable. Esto está bastante bien. Y básicamente, si los muelles están en su sitio y la longitud de las escobillas son las correctas, solo quedaría comprobar el correcto aislamiento a masa de las portaescobillas positivas y el correcto contacto con masa con la negativa. Básicamente, simplemente pues sería lo de siempre, poner en modo continuidad el polímetro y comprobar que efectivamente hay aislamiento de la escobilla. Efectivamente da circuito abierto con respecto a masa. Muy bien, perdón, aquí, así, muy bien. Y que efectivamente la escobilla negativa está comunicada efectivamente con masa, hace buena masa a través de este trenzado. Por tanto, bien, correcto.